En este 2015, la Universidad Tecnológica atraviesa por primera vez un momento clave en la vida de toda institución educativa. El Parlamento discutirá su presupuesto quinquenal. Ustedes saben, la UTEC nació por ley en 2012 y empezó a dar sus primeros pasos en 2013. Hasta el momento venía funcionando con rubros provistos directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. No obstante, ha conseguido ya poner en marcha 4 carreras y tiene abiertos los cupos para una quinta, mientras imparte clases en 3 departamentos que son Colonia, Paysandú y Río Negro. ¿Cómo viene este proceso de consolidación de la UTEC? ¿Qué es lo que proyecta a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué va a pasar en el debate del presupuesto? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Está con nosotros uno de los 3 consejeros, el doctor Rodolfo Silveira. Doctor Silveira, buen día. Gracias por acompañarnos. No, buenos días. Un gusto estar acá realmente. La UTEC, yo qué sé, ha estado en mayor o menor medida en el debate, en la agenda pública, pero todavía falta que nos familiaricemos con ella. Entonces, ¿por qué no ubicamos primero cuál es el cometido? ¿Qué se buscó con la UTEC? Bueno, la UTEC, como se decía recién, nace a fines del 2012. Nosotros asumimos en marzo del 2013, se conforma el Consejo y el primer presupuesto llega en noviembre del 2013, o sea que en realidad de trabajo efectivo llevamos 1 año y medio, 1 año y un poquito más, ¿verdad? Y creo que durante este tiempo hemos logrado, lo que mandataba la ley era que los consejeros, que somos un consejo central provisorio, tuviéramos un periodo de 4 años hasta el 2017 para el diseño institucional. Desde el comienzo nosotros decidimos que teníamos 2 caminos o 2 actividades importantes para hacer. Uno era realmente pensar el diseño institucional, pero también comenzar a trabajar en ofertas educativas en el interior del país. La característica principal de la universidad yo creo que es el hecho de que va a estar localizada en el interior del país. Ese es su cometido central. Y fue todo un desafío realmente en Uruguay, con más de 160 años de una única oferta pública, terciaria, universitaria, animarse, ¿verdad? Animarnos todos como uruguayos a crear una nueva universidad, y en donde todos los partidos políticos realmente estuvieron de acuerdo en que eso fuera así. Esa es, sin duda, una seña de identidad de la UTEC, su ubicación en el interior. Pero la otra es ¿para qué? ¿No? Para crear qué tipo de cursos, actividades, qué tipo de investigación. Bueno, su nombre un poco lo dice, ¿verdad? Universidad Tecnológica. ¿Qué características tienen las universidades tecnológicas en el mundo en general? A veces también se conocen como institutos politécnicos, también se les llama así, algunos muy famosos por acá en la región, como el Politécnico de Monterrey en México, ¿no? Pero básicamente son universidades con un corte hacia las tecnologías más duras, hacia las ingenierías, muy cercanas al sector productivo, ¿verdad? En general, esas son las características que tienen las universidades tecnológicas, a diferencia de universidades más tradicionales, más académicas, digamos, ¿no? Donde la producción de conocimiento original es el fuerte en la universidad. Eso antes era, hasta hace unos 50 años, era una división bastante clara. Hoy cada vez las universidades se mezclan ambas cosas y lo vemos en la propia universidad nuestra, ¿verdad? En la Universidad de la República, en donde cada vez los sectores académicos están más vinculados a la producción, a las necesidades del país, a procesos de descentralización que la Universidad de la República hizo muy bien también, ¿verdad? Llegó al interior. Y entonces en la UTEC, ¿qué carreras que no están en la Universidad de la República, por ejemplo, sí están o van a estar? Bueno, nosotros, tenemos 2 cosas ahí en lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos. Uruguay es un país claramente basado en la explotación de recursos naturales. Esa es nuestra, y va a seguir siendo nuestra gran riqueza, ¿verdad? Está bien, pero tenemos en la facultad, en la Universidad de la República está la Facultad de Agronomía y está la Facultad de Veterinaria. Entonces, ¿qué venimos a hacer nosotros? 2 cosas. La continuidad educativa de una institución de formación terciaria, no universitaria como la UTU, que es muy importante. Yo creo que una de las misiones fundamentales de la UTEC es darle la posibilidad de continuidad educativa a UTU, y eso es parte de lo que estamos haciendo. Algunas de nuestras licenciaturas hoy en marcha son continuidad educativa de UTU,
Pongamos, por ejemplo, el licenciado en alimentos que estamos dando en Paysandú, que es continuidad de la formación de lo que se llaman tecnólogos químicos y tecnólogos cárnicos que surgen de UTU, los que le permite tener un título universitario terciario, ¿verdad?, profesional. Esa es una de nuestras tareas. La otra tarea es complementar la formación universitaria que brinda la universidad, con carreras que la universidad, u ofertas educativas, que la universidad no está ofertando, y en zonas o en regiones, porque así se decidió luego de un estudio que hicimos durante más de un año en todo el Uruguay, en regiones en donde la universidad no tiene una presencia significativa como sí lo tienen otras. De allí surgieron entonces la elección de 3 regiones, lo que llamamos la región litoral sur, que compone los departamentos de Río Negro, Soriano y Colonia, básicamente, la región centro-sur, y allí hablamos un poco de ciudades, Paso de los Toros, Florida, Durazno, Flores, y la región norte, Rivera, donde sí hay una oferta universitaria, pero donde entendemos que nosotros podemos complementar lo que hay allí en un campus multiinstitucional, en donde está presente el Instituto de Formación Docente, la UTU, la universidad y ahora la UTEC. ¿Ese fue el principal criterio, la complementariedad respecto a lo que había en otras zonas? Para definir las regiones, digamos, donde se iban a instalar. Ese fue uno de los criterios. El otro de los criterios fue oferta y demanda educativa en cada una de las regiones que había, nosotros relevamos con información propia y con información secundaria en el Instituto Nacional de Estadística. Si hay algo que este país tiene que está sobrediagnosticado, ¿no? Entonces hay mucho dato, era juntar datos, era mirar, pero también algunos datos nuestros que nos interesaban directamente, que los relevamos en el sitio, trabajando básicamente con el concepto de pacto territorial. La Universidad Tecnológica tiene necesariamente que vincularse con el territorio. ¿Por qué? Porque es del territorio de donde surge la demanda. Tanto surge de la población, por ejemplo, en cada una de estas 3 regiones que nombré recién, hay aproximadamente entre 4.000 y 6.000 jóvenes de 17 a 25 años que terminaron enseñanza secundaria completa y no continuaron estudiando. Creo que eso es un dato importante, ¿verdad? Por otro lado, la matriz productiva del Uruguay en los últimos 15, 20 años ha cambiado sustancialmente, con lo cual han surgido nuevas demandas que muchas veces no se cubren con la formación que tradicionalmente existe. Nosotros, por ejemplo, estamos planificando que comienza en el 2016 una carrera en producción sustentable en agroindustrias y georrecursos. Es un ingeniero, con 2 tramos, un tramo de tecnólogo, ¿verdad?, tramo corto, estamos hablando de un tramo de 3 a 4 años, en donde el estudiante, si quiere, puede ir al sector productivo o iniciar su propio emprendimiento, y por otro lado, continuar su carrera como ingeniero, a partir de eso, o inmediatamente, o a posteriori. Creo que ese tipo de cosa, flexible, donde el estudiante pueda fácilmente trasladarse de una opción educativa a otra, facilitar ese tipo de cosas, la formación continua, hoy una necesidad imperiosa. Es imposible pensar hoy en cualquier disciplina el culminar una carrera y no continuar formándose. No hay forma. ¿Y eso puede ser un cometido de la UTEC? Es parte del cometido de la UTEC. Nosotros sea, alguien que termine de repente una carrera en la Universidad de la República y que después decida hacer un curso en la UTEC. Totalmente. Y lo mismo que en UTU, ¿verdad? De hecho, tenemos algunas ofertas que son como esta que me refería, que son continuidad de UTU, y otras son en conjunto con UTU. Como es el caso, por ejemplo, de lo que estamos haciendo en producción lechera en Colonia Valdés, en Nueva Helvecia, en donde realmente ahí estamos trabajando en conjunto con UTU en ofrecer una carrera en producción lechera, dándole la posibilidad de que haya una colaboración entre ambas instituciones en base a la experiencia que tiene UTU de años de desarrollo en un área que es clave para el país, más allá de que justamente en este momento el sector lechero está pasando por un momento muy especial. De todas maneras va a seguir siendo la leche y sus subproductos parte importante de nuestros recursos y de nuestra oportunidad de exportar productos con alto valor agregado. Ya hablaremos de eso en especial, pero antes otra pregunta, ¿cómo viene la matrícula de la UTEC en las 4 carreras instaladas, en esta quinta próxima a comenzar ahora el 3 de agosto? Bien, primera cosa que vale la pena aclarar, nosotros desde el comienzo, y creemos que es importante, tenemos nuestras razones para hacerlo, decidimos que en la UTEC hubiera cupos.
Es decir, nosotros no tenemos inscripciones abiertas de manera sin límites. Qué curioso, porque eso, cuando se ha intentado en la Universidad de la República, ha sido siempre muy polémico, ¿no? Y puede ser polémico, yo no niego que pueda ser polémico, pero bueno, también a veces hay que ser desafiante si uno cree que tiene razones para hacerlo, ¿verdad? Nosotros entendemos que una universidad tecnológica, básicamente, fundamentalmente al comienzo, además, ¿verdad? Digo, nosotros estamos en muchos casos haciendo pruebas piloto, y acá no hay verdades reveladas, digo, acá en muchos casos vamos al ensayo y al error. Uno cree que, yo no creo mucho en esas cosas de que nosotros los que, de alguna manera, la gente nos reconoce como académicos o algo así, que a mí no me gusta mucho esas cosas de que uno porque tiene muchos títulos sabe de todo. En realidad no sabe de todo, en realidad estamos tratando de aprender sobre la marcha. Obviamente que con un bagaje y una experiencia y una ayuda. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido consultores internacionales a través de un proyecto BIT. El BIT nos ha dado una gran mano en el comienzo, donde hemos consultado muchísima gente, donde hemos traído expertos con experiencias de otros lados, no para copiarlas, porque es muy difícil copiar experiencias educativas. Alguien dice, bueno, los países nórdicos que han solucionado, sí, pero los países nórdicos no es lo mismo que Uruguay. Nosotros, lo que hemos vivido en los países nórdicos, sabemos que no es lo mismo Uruguay que los países nórdicos. Está muy bien sacar algunas ideas. Usted decía entonces, está como en una etapa piloto, se está tanteando. Estamos en una etapa piloto. Y por eso lo de los cupos, entre otras cosas. Sí, igual lo de los cupos yo creo que es necesario. Yo creo que si yo tengo, por ejemplo, capacidades de laboratorio, una universidad tecnológica tiene la capacidad, tiene que tener primero la capacidad de atender a sus estudiantes en resolver problemas tecnológicos. El estudiante no es un estudiante teórico, es un estudiante, un ingeniero, un técnico que se va a enfrentar a un campo laboral, a un emprendimiento personal propio, en el cual resuelve problemas. No es solo alguien que va a trabajar en la teoría, entonces tiene que tener las capacidades, por ejemplo, de laboratorios. Nosotros hablamos, por ejemplo, una carrera como mecatrónica, la que se acaba de lanzar. Mecatrónica es la enseguida nos va a contar que... Pero redondeemos el tema de los cupos, porque por ahí venía la pregunta, o mejor dicho, la pregunta era la matrícula. La matrícula anda en este momento con las carreras que tenemos en unos 180 estudiantes. 180. En total. ¿Y cómo ha sido la demanda en relación a la capacidad que tienen, a los cupos que están establecidos? En algunos casos han sido prácticamente satisfechas en su totalidad por las características de estas primeras generaciones, porque, por ejemplo, lo que decíamos, licenciado en alimentos en Paysandú, esa gente viene toda del tecnólogo químico, del tecnólogo cárnico, y prácticamente cubrimos la demanda, por lo menos en la región. Casi todos los estudiantes son de la región, están trabajando en la región y lo que quieren es hacer un upgrade de sus conocimientos y de sus posibilidades. En el caso de informática, que es una carrera que comienza, un técnico en informática que comienza el 4 de agosto ahora en la base Santa Bernardina de la Fuerza Aérea en Durazno, allí hubo una demanda de alrededor de unos 100 estudiantes y tenemos cupos para más o menos unos 55 que van a ser seleccionados de acuerdo a diferentes criterios que no vamos a entrar en detalles, pero digo, eso es más o menos la realidad. Y lo último, por ahora, ¿cómo ha sido manejarse con estos recursos acotados que les provee el Ministerio de Economía en esta primera etapa? Muy bien, nada para decir. Yo creo que hubo desde el comienzo una conciencia por parte, en primer lugar, del Poder Ejecutivo, quien fue un poco el que generó la idea, una muy buena recepción en el Parlamento y principalmente un muy buen trabajo con el Congreso de Intendentes. El Congreso de Intendentes, yo lo recalco siempre, fue uno de nuestros mejores aliados a la hora de constituir las primeras instancias de discusión en el territorio. Nosotros recorrimos todo el país visitando no solo las capitales departamentales, sino también el resto, y realmente han sido suficientes los recursos. ¿De qué orden es el monto que han manejado hasta este momento entonces? Hasta este momento más o menos en el presupuesto, si fuéramos a juntar 2014, 2015, andamos entre 15 y 17 millones de dólares, pensando que estamos en una etapa de implantación donde se están construyendo
comenzó la construcción del primer instituto regional en frigorífico Anglo en Fraiventos, y el equipamiento de los laboratorios, que es la parte más significativa en inversión, ¿verdad? En esta primera, los laboratorios y las carreras ingenieriles suelen ser las más caras en cualquier parte del mundo, ¿no? Enseguida, en la segunda parte, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Fraiventos, de lo que está ocurriendo en Colonia, de lo que está ocurriendo en Durazno también, ¿le parece? Seguimos con el doctor Rodolfo Silveira, consejero de la UTEC. Seguimos en Entrevista Central esta mañana en Perspectiva. Estamos con Rodolfo Silveira, que es doctor en Medicina y doctor en Ciencias, también MBA, tiene su máster en Dirección de Empresas, y lo hemos invitado porque es uno de los consejeros de la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay, esta institución flamante que tiene apenas 2-3 años. Antes, por ejemplo, integró el directorio de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y fue presidente del LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Romina, vamos a bajar a tierra algunos de los términos raros, esos que manejamos más temprano. Bueno, a ver, vayamos por eso. Ahora, habiendo hecho esta puesta a punto de, en líneas generales, en qué ha estado la UTEC en este tiempo, comencemos por una noticia que se conoció la semana pasada, donde la UTEC apareció vinculada a la noticia de los festejos por la incorporación del paisaje industrial Fraiventos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Algo ya mencionaba recién, pero bueno, ocurre que allí, en un sector del viejo edificio del frigorífico Anglo, está en construcción uno de los locales que tendrá la UTEC. ¿Cómo es ese plan concretamente? Bueno, ese va a ser el primer instituto tecnológico regional, que así se llaman los institutos de la UTEC en el interior del país. Es decir, es la figura visible, es donde se van a concentrar la mayor parte de recursos de esa región en lo que tiene que ver con investigación, docencia, vinculación con el territorio, y se dio esa cosa a veces casi mágica, ¿no? Porque son casualidades. Esa región fue elegida justamente en la región litoral oeste porque había una demanda de oferta educativa importante, y bueno, y cuando se declara patrimonio histórico, uno tiene que pensar que allí comenzó la revolución industrial en el Río de la Plata, ya por el año 1865, ¿verdad? Con sus grandes virtudes y sus pequeñas miserias también, ¿no? Porque ese fue un frigorífico emblemático en lo novedoso. De allí Uruguay se conoció por la palabra Fraiventos y por la palabra cornebif en muchísimas guerras. Le dimos de comer al mundo desde ahí. Ahí se prendió la primera lamparita eléctrica en el Uruguay, 3 años antes de que se prendiera en Montevideo. Y bueno, y eso que a veces se ve como una cosa, a veces el patrimonio parece una cosa vieja y bueno, y que quedó allí, hoy está siendo de alguna forma, yo creo que el tener adentro de ese edificio un instituto tecnológico regional moderno con una estructura de campus, nosotros los 3 que estamos diseñando, el de la región litoral oeste, el de la región centro-sur y el del norte, en todos lo pensamos igual, como campus universitario. El estudiante y los docentes tienen que tener un lugar de estudio que lo sientan como propio, tiene que tener actividades en donde, más allá de ser un lugar solo de dar las aulas tradicionales, el estudiante puede integrarse al entorno, el territorio y la gente tiene que acercarse a la institución educativa. A esos efectos, el predio del barrio Anglo y de lo que fue el frigorífico es en principio ideal. Es ideal por el tamaño, por la distribución, etcétera. Está de por medio, claro, todo lo que hay que invertir en obras de refacción, de actualización y eventualmente, como ustedes están haciendo, en obra nueva también, ¿no? Claro, nosotros estamos haciendo en un lugar en donde hace muchos años se quemó uno de los galpones del Anglo. Allí estamos levantando unos 2.500 metros cuadrados de edificación nueva, de intervención edilicia real, con las mismas características que tiene. Somos parte del proyecto de UNESCO, está considerado dentro del proyecto, porque hay que toquetear eso con determinadas características, y estamos interviniendo otro de los galpones, pero también, y lo que hace eso es que nosotros tengamos ahí
la mezcla esa de lo que fue la revolución tecnológica e innovación en ese momento, hace 180 años atrás, con la posibilidad de, en vez de usar, como dijo uno de los otros consejeros, Pablo Chilibroste, antes había materia prima, ahora tenemos materia gris. Creo que estuvo buena la frase y por eso la cito y la plagio. Como parte de los festejos por la declaración de la UNESCO, bueno, también inauguraron la carrera de tecnólogo en mecatrónica, que era la que mencionaba en el bloque anterior. A muchos les puede sonar rara, mecatrónica. ¿Podemos aclarar? A ver, sí, en realidad en esos nombres que inventamos a veces los que trabajamos en estas cosas vas a hacerla difícil a la gente, me parece. En realidad es una mezcla de mecánica, electrónica, informática y demás. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, si uno mira, el ejemplo más fácil es mirar un auto cualquiera de los últimos 7, 8 años, ¿no? Antes el mecánico levantaba el capó, miraba adentro y decía, metía 2 tornillitos, decía esto acá pasa esto. Hoy, si no tiene una computadora para mirarle adentro al motor, en realidad no puede saber qué es lo que le está pasando. Eso supone todos los procesos de robotización, de automatización de procesos, que tienen que ver con la robótica, ya las cosas no son solo mecánicas, sino que tienen que ver con la microelectrónica, tienen que ver con la informática, y esto es un poco lo que en el mundo tiene varios nombres, pero quizá el más fácil es mecatrónica, por eso de mecánica, electrónica, informática, ¿no? ¿Y cómo viene esa carrera? Esa carrera viene bien, es una carrera que es todo un desafío en Uruguay, ¿verdad? ¿Cuántos años? En principio hay un tramo, casi todas nuestras carreras están diseñadas en 2 tramos, como decía antes, un tramo de tecnólogo, ¿verdad? Y después un tramo de ingeniero, que en totalizan unos 6 años de carrera, ¿verdad? Culminada toda la formación. Pero siempre además, y en todas las carreras, y eso me parece es importante, en todas las carreras hay un periodo de por lo menos 6 meses de lo que nosotros llamamos pasantía, por llamarle de alguna manera, en las empresas. Es decir, todos nuestros estudiantes van a pasar una etapa en la cual van a tener su experiencia laboral. Y yo quiero rescatar una cosa que me pareció interesante los otros días hablando con una de las estudiantes que está en la parte de leche, que dijo una frase que a mí me gustó mucho. Dice, acá a mí me están enseñando a trabajar. Y no dijo me están enseñando a estudiar, me están enseñando a trabajar. Y me gustó mucho, ¿no?, que alguien que está involucrado en una cosa que parece casi toda de educación, en realidad lo que está incorporando son saberes que lo ven como necesario para su actividad laboral. Saltamos a otro departamento. Bueno, sí. a ese que estaba mencionando recién el doctor Silveira. Justamente, a Colonia, donde se están llevando a cabo las carreras vinculadas a la lechería, ¿no? Porque otra noticia de la UTEC de los últimos días fue la inauguración de la infraestructura donde se dictará la licenciatura en leche y productos lácteos, concretamente en la localidad de La Paz. Y esa es una de las 2 carreras, ¿verdad?, que funciona en Colonia. La otra es tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera. ¿Qué fue concretamente lo que inauguraron allí y qué soluciones ofrece para las carreras que están en funcionamiento? Y bueno, allí se inauguraron una serie ahí en, Nueva Helvecia y Colonia Valdense están un poco en la cuenca lechera, ¿no? Digo, esta zona del sur y suroeste y centro del país es quizá la mayor concentración de tanto de industrias lecheras como de producción primaria, de tambos, por decirlo en un lenguaje fácil de entender. Esas 2 carreras estaban vinculadas a la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia. Nosotros con UTU allí estamos trabajando muy cercanos y tratando de complementar las facilidades que tiene UTU fundamentalmente. UTU tiene una parte que es industria lechera, que tiene una planta que es relativamente reciente, una planta piloto de productos lácteos, y nosotros allí inauguramos una serie de laboratorios que son de última generación, con un equipamiento que realmente vale la pena, porque es un equipamiento que no solo le va a permitir a los estudiantes tener un acceso a qué se usa en la industria lechera para certificar la calidad y la inocuidad de los productos, sino también para su aprendizaje de algunas materias básicas, como pueden ser la microbiología, las propiedades físico-químicas de la leche, todas esas cosas que la gente, en realidad cuando vamos al supermercado y compramos una bolsita de leche, atrás de eso hay muchísimo trabajo, ¿verdad? Y no digamos nada cuando compramos en otro país una leche que se exporta, ¿verdad? Hay una serie de cosas que tienen mucho que ver con todo el proceso de producción. Ya no es solo ordeñar las vacas y meter la leche dentro de un tarro como se hacía antes, que uno lo veía por ahí por el costado de la carretera, sino que toda una tecnología asociada a eso, y hay nuevos saberes, y además hay un conocimiento que es
prácticamente continuo que se incorpora a estos sectores. Hoy la tecnología y el conocimiento se incorpora a todos los sectores y fundamentalmente en el sector alimentario, ¿verdad? Si cambiamos de región y nos vamos a Durazno, por ejemplo, así se está planificando que el próximo 3 de agosto ya comienza la 5ª carrera de la UTEC, que es la Tecnicatura en Tecnologías de la Información. Esa quizás es la que suena más familiar, más conocida. Esa suena familiar, sí. ¿En qué consiste exactamente, por las dudas para aclarar? Y bueno, ahí esa fue una carrera que nosotros la discutimos mucho con la CUTI, con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, que es un poco el que promovió esa carrera. Por eso vuelvo a insistir, nosotros estamos muy cerca de los sectores productivos y de servicios, porque creemos que las universidades tecnológicas deben tener esa vocación. Hay una necesidad de mano de obra. Ustedes saben que Uruguay es uno de los países que exporta software per cápita, es el que más exporta software per cápita en toda Latinoamérica, y lo que está faltando allí son recursos humanos. Y son recursos humanos que muchas veces pueden... ¿Qué característica principal tiene esta carrera para mi gusto? 70% es no presencial. Solo el 30% de la carrera es presencial. Se presta, es una carrera que se presta para eso, pero también el resto de las carreras... Expliquémoslo un poco mejor. Eso quiere decir que los alumnos toman sus clases en sus casas. En sus casas. ¿Y a través de videoconferencias, por ejemplo? Es muy buena pregunta. La gente a veces cree, y ojo, los propios docentes que tenemos también, y algunos de nosotros también, a veces cuando nos distraemos, la videoconferencia es una herramienta. No es no es un aprendizaje virtual. Uh-huh. Es una herramienta para el aprendizaje. El aprendizaje virtual es algo mucho más complejo, en donde el estudiante interactúa con, sea a través de una computadora, sea a través de un teléfono inteligente, a través de una tablet, con su proceso de aprendizaje. Uh-huh. No necesariamente está hablando de la interacción que se puede hacer videoconferencia con un profesor que está dictando la clase a distancia. Usted habla de otras variantes. Exacto. Por ejemplo, mucho más que el alumno desarrolle un trabajo y vaya consultando con el profesor por correo electrónico o eventualmente sí con un chat o algo por el estilo. Nosotros tenemos una plataforma que la adquirimos, que se llama Universitas 21, que es de gestión académica, es una plataforma certificada internacionalmente, se usan más de 100 universidades en el mundo, que permite este tipo de cosas. El e-learning, o sea, la educación a distancia o algo así, es mucho más interactivo. El estudiante puede interactuar con la máquina a través de contenido, y hay que hacer una serie de creación de contenidos digitales, que no es solo la clase, porque en definitiva, ¿qué es la videoconferencia? Es una clase tradicional transmitida a través de una camarita. Vamos a ser claros. Puede ser tan aburrida como una clase tradicional de las que asistimos todos nosotros alguna vez. Todo lo que es enseñanza virtual es una cosa mucho más interactiva, y ahora estamos en una etapa de creación de contenidos en donde el estudiante tiene no solo una interacción con el docente, sino con el propio sistema, que es un sistema inteligente, ¿verdad? ¿Algunas preguntas más para ir redondeando esta conversación, Romina? Bueno, a ver, para ir terminando, ¿cuáles son los planes de crecimiento de la institución en el mediano plazo? Nosotros tenemos un plan, obviamente, por razones presupuestales para el quinquenio, ¿verdad?, hasta el 2020, en donde estamos pensando en crear 3 carreras más de las importantes. Una carrera en logística, que va en ingeniero en logística, que a su vez tiene varias subespecialidades. La logística es una necesidad en el Uruguay. Hay una carencia de recursos humanos. Esa carrera va a estar localizada en el Instituto Tecnológico Regional en Rivera. Estamos creando una carrera de ingeniería biomédica, que es una novedad en el Uruguay. Es una Cuéntenos de qué se trata. La ingeniería biomédica en general es una carrera que tiene que ver mucho con, a ver, para decirlo en una forma fácil, todos nosotros hemos asistido muchas veces a preguntas como: este aparato que que están usando para hacerme tal cosa, yo qué sé, un aparato rayos X, ¿estará funcionando bien? ¿No? Todos en algún momento nos hemos hecho preguntas de ese tipo. Bueno, los ingenieros biomédicos, entre otras tantas cosas, pero ese es el ejemplo más fácil, son los que se encargan de certificar que los aparatos de uso médico cumplen con las especificaciones, están dentro de su vida útil, los datos que proporcionan son los datos de la realidad. Todo eso hace un ingeniero biomédico. ¿Esa carrera? Esa carrera se lanza en el 2016 en Frei Bentos.
¿Y qué otros elementos más de los planes? Y después tenemos la carrera de energías renovables que se lanza en Durazno a partir del próximo año. Y después se repican algunas, mecatrónica se va a repicar en Rivera a partir del 2017 y se va a repicar, quizá la que tenga más posibilidad de expansión por las características de la carrera, es la de informática, que incluso estamos pensando, estamos en conversaciones, hay una comisión UDELAR, UTU y nosotros, en ampliar un poco incluso la formación, no solo si una tecnicatura, sino que sea una carrera con una proyección más de tecnólogo y de ingeniero, y en donde nuestra asociación con la UDELAR pueda ser provechosa y complementar esfuerzos, ¿verdad? ¿Cómo encaran ahora la discusión presupuestal que se viene, teniendo en cuenta que es la primera vez que van a ir a, de alguna forma podríamos decir, pelear en la bolsa de recursos del Estado, ¿no? Sí. Bueno, ir a y bueno, ¿cómo la encaramos? Por ahora, en los últimos 2 meses, con muchísimo trabajo, como podrán imaginarse. Primero porque no tenemos histórico, entonces es muy difícil hacer un presupuesto que tiene toda una lógica, que en los últimos tiempos a uno muchas veces le da gana de maldecir a los economistas y a los contadores, ¿no? Porque lleva 8 o 10 horas de trabajo solo de números y de presupuesto. Pero por otro lado, nosotros creemos que es un desafío interesante. Estamos seguros de que sabemos que estamos en una época en la cual tenemos que ser mesurados en el uso de los recursos públicos. Nosotros dependemos de los recursos públicos. Vamos a tener un presupuesto escalonado. Creemos que 2016, 2017 van a ser años en los cuales vamos a tratar de administrar el presupuesto con responsabilidad, y estamos dejando para el 2018, 2019, donde además el número de matrícula va a aumentar. Nosotros tenemos una proyección de 3.000 estudiantes matriculados en el 2020. Entonces, somos optimistas, sabemos que no es un momento fácil, pero también somos conscientes de que en realidad esta apuesta, que es una apuesta de todos los uruguayos, va a tener un apoyo económico. Y además yo creo que hay otra cosa. Yo soy, por lo menos personalmente, un convencido de que nosotros tenemos que ser muy activos en salir a buscar de recursos extrapresupuestales. ¿De qué tipo? ¿En qué está pensando? Estamos pensando, por ejemplo, en quiénes son los grandes beneficiarios en buena parte de los recursos humanos que estamos formando. Nuestras empresas del sector productivo, tanto empresas públicas como privadas, nacionales, extranjeras, ¿verdad? Ellos tienen que tener una participación activa en darle recursos realmente a esta universidad en un sistema de ganar-ganar, ¿verdad? Porque ya han hecho sondeos. ¿Hay ambiente? Hay ambiente, sin duda, hay ambiente. Y después es salir activamente también a conseguir recursos internacionales. Hay plata en el mundo, yo soy un convencido, en el mundo hay plata. El asunto es tener propuestas serias, ser un convencido de que realmente esto es algo que va a mejorar al Uruguay en una educación equitativa para todos, y en donde la calidad de los uruguayos, en definitiva, que es lo que importa, sea mejor que la que tenemos hoy. Dentro de los recursos del presupuesto, ¿tienen un número afinado de lo que le van a pedir al Ministerio de Economía? Y va a ser un poco menos de lo que sea, para tenerlo en números grandes, en los 5 años va a ser menos del 10%, por ejemplo, para tener una idea de lo que es el presupuesto de la Universidad de la República. Va a andar en ese orden. En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos. Doctor Rodolfo Silveira, integrante del Consejo Directivo de la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Y bueno, volvemos a conversar en cualquier momento, supongo que incluso en alguna de las sedes de la UTEC. Por ejemplo, en Fray Bentos. Está muy tentador instalarse allí dentro de algunas semanas, ¿eh? Cómo no, sería un gusto y realmente vale la pena. No solo es un paisaje industrial muy bonito, sino también un paisaje natural muy bonito el que tenemos en esa zona del litoral, ¿verdad? Así que bueno, nos reencontramos. Muy bien, muchas gracias.